Hoy nos acompaña en el plató de la noche Víctor Lapuente, es doctorado en la Universidad de Oxford, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y autor de varios ensayos que ahora se adentra en el terreno de la novela con este título, Inmanencia. Ahí lo tiene. Víctor Lapuente, buenas noches. Muy buenas noches, Xavier. Encantado de estar aquí. Nosotros que estés con nosotros. Y la primera pregunta es, porque yo estuve buscándolo y la he leído, y a ver si tú me lo explicas de otra manera, qué es exactamente la inmanencia. Bueno, la inmanencia es un concepto que se contrapone a la trascendencia en teología y en filosofía. La trascendencia es ir más allá de uno mismo, la inmanencia es aquello que está metido en sí mismo y se refiere a que hoy en día todos somos un poco seres inmanentes, que buscamos sobre todo ninguna meta más allá de nosotros mismos. Buscamos sobre todo nuestros propios objetivos personales, ya sea más seguidores en las redes sociales, ya sea más éxito económico, y vivimos una época de pobreza, de trascendencia, y buscamos básicamente, creo que en general, la satisfacción inmediata, inmanente e inminente de nuestros deseos. Yo creo que esa es la base de muchos de nuestros problemas, ¿no? Políticos también, porque creo que la izquierda y la derecha también buscan un poco satisfacer nuestros intereses, a diferencia de lo que ocurría antes. Antes la izquierda, en el contexto de posguerra, la socialdemocracia tenía aquel lema de trabaja duro y exige tus derechos. Ahora trabaja duro ha desaparecido y básicamente la izquierda lo único que hace es vender derechos, derechos, derechos. Podemos analizar los discursos políticos de los políticos de izquierdas en todo el continente y veremos cómo utiliza más la palabra derechos. Y por su parte la derecha, obviamente neoliberal, vemos a Trump, etcétera, lo comparamos con la democracia cristiana y es una idea también de enriquécete, busca tu propio enriquecimiento, la avaricia es buena y ya no pensamos como antes en una democracia, una derecha democristiana que pensara un poco en el colectivo, ¿no? Sí, ahora estamos viendo el panorama como está en Sudamérica y bueno, la derecha conservadora ha pasado de ser derecha derechista y ha perdido el tono conservador. Sí. Oyendo con la novela, son tres historias distintas, interconectadas, con tres épocas, algunas de ellas muy futuribles. ¿Qué es exactamente? Bueno, ¿Qué tratas de contar? Sí, es una distopía. Y yo estaba un poco insatisfecho porque normalmente las distopías más populares, El cuento de la criada, 1984, nos pintan como lo malo que nos va a llegar, como un régimen autoritario, un poder que nos oprime, ¿no? Yo había pensado que creo que la distopía más probable es exactamente la contraria, cuando no existe ningún tipo de poder, porque hemos llegado a tal descreimiento, tal desconfianza en las instituciones, y lo estamos viendo ahora con todo tipo de datos sobre confianza en el Parlamento, en el Gobierno, etcétera, que han aumentado mucho en todos los países, pero particularmente en España, y yo creo que tendemos hacia ese mundo de que no vamos a creernos a nadie, no vamos a creernos a ninguna institución, ni a los médicos que hablan en nombre de la ciencia, ni al presidente del Gobierno, ni a la oposición, ni a nadie, y creo que va a ser muy fácil que alguien nos venga con un algoritmo y nos diga, mira, aquí tienes este algoritmo, no vamos a necesitar a ninguna institución, ni religión, ni familia, ni empresa, ni Estado. Me estás un poco complicado, porque tú has hecho muchos ensayos, esto es la primera novela, pero esta novela tiene algo de ensayo filosófico también por lo que estás contando. Sí, no quiero ser un adivino, adivino es aquella persona que es capaz de pronosticar el futuro, yo quiero ser en esta novela un profeta es el que advierte de lo que puede pasar si no cambiamos de nuestra forma de conducirnos, ¿no? Yo creo que vivimos un mundo tremendamente narcisista, tremendamente individualista y que genera una enorme soledad, ¿no? Y lo estamos viendo que se están disparando todo tipo de indicadores objetivos y subjetivos sobre deterioro de la salud mental, sobre todo, ¿no? Ha habido un aumento se ha multiplicado por 10 el consumo de antidepresivos durante los últimos 30 años. Pero ¿hay alguna relación con esto de la inmanencia? Es decir, la trascendencia es yo soy importante, pero lo que dejo y el mundo que dejo es más, lo que trasciende de mí. Esto dice, lo único importante soy yo. Eso parece que está, que nadie se me ponga ahora alterado, en los genes del capitalismo más egoísta. Es decir, a mí lo único que me interesa es mi beneficio personal, no el beneficio de los demás. Ya me está mirando Javier, luego hablamos de eso. Pero ¿sí puede haber algo de esto o no? Sí, yo creo que el giro neoliberal extremo del capitalismo, creo que el capitalismo tiene cosas muy positivas, pero el giro neoliberal, la sustitución de la democracia cristiana que tenía pues unos valores de derecha, es decir, bueno, pago a mi trabajador no un salario mínimo de eficiencia, sino un salario digno para que pueda él o ella y su familia subsistir. En estos momentos estamos pagando salarios de eficiencia e intentar pues, bueno, explotar al máximo al trabajador. Esto ocurre en la derecha, pero yo creo que también la izquierda ha fomentado un cierto individualismo cultural, ha roto los lazos que teníamos pues, bueno, con nuestras tradiciones, lo hemos visto en España, o con
yo digo que la derecha ha matado a Dios y la izquierda ha matado a la patria. No tanto en España, pero en general en Europa y en Estados Unidos también. Obama y los demócratas tenían... El equivalente de Dios era la religión cívica, la idea de una nación. Estados Unidos, una nación inacabada en la que hemos de contribuir entre todos, ¿no? Y eso era una meta que nos trasciende a todos. Y eso lo hemos abandonado. Obama lo abandonó el segundo mandato y desde entonces los demócratas no se han recuperado. Porque quien se ha apropiado de esa imagen ha sido la derecha republicana. Si la derecha mata a Dios, Dios ahora mismo no existe. Nosotros nos hemos convertido en dioses un poco. Yo creo que por mirarnos solo nosotros mismos. Por mirarnos nosotros mismos. Nos hemos vuelto narcisos. Yo creo que nos hemos... un verbo que deberíamos estudiar mucho el impacto que ha tenido es lo de empoderarse. Creo que empoderarse está muy bien, pero creo que nos hemos empoderado demasiado. Sí. Pensamos que no existe ningún tipo de restricción, que no existe ninguna convención moral, que no existe ninguna tradición, que debemos buscar única y exclusivamente nuestra felicidad. El mensaje que digo yo es bastante sencillo. Básicamente es el mensaje de los teólogos medievales, de filósofos griegos, etcétera, de tratar de anteponer el bien común sobre la persecución de la felicidad individual, que creo que es un mensaje muy sencillo, pero creo que ha quedado olvidado y espero que envuelto en una novela, porque es una novela, sobre todo es un thriller de acción. Te has gustado escribiéndolo. Pero es que una de las cosas que me sorprende, lo he comentado en los últimos días un par de veces, para mí la política es la construcción del pensamiento humano más elevado, porque es que es bueno para todos. Empezando con las polis griegas, que es bueno para esta asamblea, para esta ciudad, que es bueno para todos los ciudadanos. Pero ahora sorprende, o me sorprende, a los políticos hablar mal de la política. Es como si los médicos hablaran mal de la medicina o los profesores hablaran mal de las escuelas. ¿Qué está pasando aquí? Que la concepción de la política ya no es lo que es bueno para el bien común, que es en teoría el origen mismo de la palabra, como lo que es bien solo para los nuestros, por nosotros mismos. Sí, yo creo que tienes razón. Creo que, desde mi visión personal, ha cambiado la concepción de la política. La política, sobre todo desde la transición en España, la hemos visto fundamentalmente como un acuerdo pragmático. Yo quiero subir un poquito más los impuestos y los servicios, tú los quieres bajar un poquito y bajar también los servicios. Pero hemos cambiado y fíjate que a medida que nos hemos secularizado de manera acelerada, hemos dejado de ir a la Iglesia, hemos abandonado a Dios en nuestra esfera privada, pero como el ser humano tiene una necesidad de religión, lo que hemos hecho es transformar esa necesidad de religión en el ámbito público. Entonces la política se ha convertido en una contienda entre el bien y el mal. Entonces yo creo que los políticos hablan con un lenguaje muy religioso, no solo Trump, sino también nuestros políticos. Entonces, ¿cómo voy a transigir, cómo voy a negociar contigo si tú ya no eres una persona de izquierdas o derechas, sino eres la encarnación del mal? Y al mal hay que eliminarlo, al mal hay que combatirlo. Citas mucho la religión, pero se puede tener una trascendencia de uno mismo y una empatía con tus ciudadanos o con los que viven más allá del Mediterráneo en condiciones lamentables sin ser religioso. Por supuesto, de hecho el humanismo tiene raíces cristianas también, pero es una forma, digamos, más laica de enlazar con estos valores. Yo creo que sí, se puede ser trascendente también creyendo pues, en la naturaleza, en el planeta Tierra, en el medio ambiente que estamos destruyendo. Y creo que esas metas colectivas hay que cultivarlas. No sé qué forma va a tener la trascendencia del futuro, pero creo que si no reconectamos con algo trascendente, sino continuamos ensimismados, mirándonos cual narcisos en el espejo y solo contemplando nuestros propios éxitos y nuestros propios fracasos, vamos a continuar en esta espiral de mayor soledad. La gente se siente sola, se siente huérfana de vacío espiritual. Por solo pensar en sí misma. Sí, yo creo que sí. La paradoja es que estamos cada vez más conectados, pero a la vez nos sentimos más solos. Y cuando a Hannah Arendt le preguntaron por qué había tantos jóvenes que se habían unido a las SS en la Alemania nazi, ella dijo la soledad y el vacío espiritual. Y creo que vemos ahora en estos momentos rasgos de soledad y vacío espiritual entre nuestros jóvenes en toda Europa, que por cierto están abrazando la derecha de manera desproporcionada. Cóctel complicado el que me estás planteando. Si le sumamos a la ecuación las redes sociales y la inteligencia artificial, esto que es, digamos, elevar ya a la máxima potencia este fenómeno que nos estás contando. Sí, estamos haciendo, yo creo que el mayor experimento social de la historia. Estamos sobre todo dando a nuestros jóvenes acceso a redes sociales que sabemos que está teniendo unos efectos devastadores sobre su cerebro, el infinite scroll, las adicciones que está generando. Es como si en los años 80 o 90 nos hubiéramos puesto en los colegios a repartir heroína. Eso genera muchos problemas. Nos supimos dar cuenta como sociedad. Espero que nos demos cuenta que las redes sociales pueden tener un efecto muy parecido a las drogas, ¿no? sobre el cerebro de los jóvenes.
Hablando con esa trascendencia, claro, uno entiende por qué te vas a ir al Banco de España. Tú tienes ahora un proyecto muy interesante en el Banco de España que te va a llevar a, de alguna manera, dar un giro en tu vida profesional. Sí. Y hay en el Banco de España la intención de por dónde vienen los vientos, pero no solo por una cuestión económica, sino de interés de país o de nuestra sociedad. ¿Qué vas a hacer en el Banco de España? Pues bueno, es el responsable de una oficina de tendencias globales y análisis de las instituciones, y la verdad es que yo creo que el Banco de España no hubiera visto necesidad alguna de crear esta oficina si la palabra del año que hoy hemos sabido según la RAE, que es arancel, hubiera sido globalización, y otros años ha sido polarización, y si hubiéramos tenido otros años paz o prosperidad seguramente no sería necesario. Estamos asistiendo a un mundo tremendamente convulso, tremendamente disruptivo, y es muy importante que una institución como el Banco de España, pensando en la economía, en la estabilidad financiera, pero a corto plazo, pero la economía, el desarrollo económico a medio y largo plazo, pues invierta recursos en tratar de captar estas tendencias y tratar de ayudar un poquito a iluminar a una ciudadanía española que se encuentra en una situación que no es de riesgo, porque antes vivíamos situaciones de riesgo. Podíamos, no sé, durante el golpe de Estado, que una situación terrible, ¿no? El 23F, pero había un riesgo de caer en la dictadura. Pero tú conocías el riesgo, podía ser un riesgo del 20 o del 80%, pero sabías que ese era el riesgo. Ahora vivimos una situación de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué virus nos va a venir como nos vino hace 5 años, no sabemos qué tipo de guerra en Europa o ciberguerra vamos a tener, cómo va a afectar eso los precios, a la inflación, etcétera, ¿no? Creo que es importante que las instituciones públicas pues hagan un compromiso por tratar de entender y traducir eso para que sea útil, obviamente, para los agentes económicos, para la banca privada en España, pero también, sobre todo, para la ciudadanía española. Pero con algo más de trascendencia que de inmanencia. Con más trascendencia, sí. Bueno, abrimos las preguntas, que Javier te está atendiendo sí, muy interesantemente. Sí, muy interesante, pero claro, en este panorama absolutamente inquietante que nos has dibujado, Víctor, aparece, lo mencionaba antes Javier, la inteligencia artificial, que todos sabemos que puede ser un gran vector de progreso social, pero también puede ser el aislante perfecto, es decir, puede crear una auténtica burbuja individual de la que uno no salga, ¿no? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo se puede manejar eso? Porque es un fenómeno al que no se le pueden poner puertas precisamente por su propia definición. Sí, yo empecé a escribir el libro, curiosamente, antes de la inteligencia artificial, porque creo que el principal problema no es la inteligencia artificial, que es un mecanismo tecnológico, el principal problema somos nosotros. Los malos del libro somos nosotros mismos persiguiendo nuestros propios deseos y simplemente interactuando los unos con los otros con un algoritmo sin necesidad de que tengamos un Estado o algo que nos trascienda. Entonces yo creo que debemos hacer algo. Yo creo que se está tomando conciencia, y se está tomando conciencia en muchos países prohibiendo, por ejemplo, las redes sociales para los menores de 16 años, prohibiendo los teléfonos móviles en los colegios, y también empieza a haber iniciativas de abajo, de la ciudadanía, los jóvenes. Yo me sorprende favorablemente como cada vez veo más jóvenes en los parques, en las estaciones, en los aeropuertos, leyendo libros físicos, y existe pues una reacción, y confío mucho en la ciudadanía, confío mucho en la democracia. Obviamente en el libro es tenebroso, pero espero que sea entretenido a pesar de ser tenebroso, pero de nuevo es una advertencia de lo que va a pasar. Y yo confío en la democracia. Cuando la gente dice, bueno, las autocracias parece que están de moda, como China, etcétera, bueno, las autocracias son especialistas en publicitar sus ventajas y en esconder sus problemas. Y las democracias ocurre lo contrario, ¿no? Aquí tenemos un problema con la sanidad pública en algún sitio concreto, y eso es, publicitamos esa desventaja, pero no nos damos cuenta que la sanidad española es un auténtico milagro, que hemos aumentado 4 años la esperanza de vida en lo que llevamos de siglo en España, y somos precisamente lo contrario de las dictaduras, ¿no? Nos escondemos nuestras ventajas, y creo que de una manera u otra, y sobre todo confío mucho en la gente joven que sea capaz de salir de esta prisión, porque es una auténtica prisión, es una jaula de oro las redes sociales, los algoritmos. Ojalá. Buenas noches. Le he creído escuchar antes recriminar a la izquierda seguir pidiendo derechos y no pedir exigencia a los ciudadanos, como si los derechos ya estuvieran todos conseguidos, cuando estamos viendo que algunos incluso se está retrocediendo en ellos. En ese sentido, en el análisis que nos está exponiendo, me gustaría preguntarle sobre qué papel ve en el feminismo, uno de los movimientos más importantes de cambio social, en mi opinión, en los últimos tiempos, y que precisamente se basa en una comunión, en un objetivo común, no individualista, como asegura que prácticamente ves que todas van en esa línea. ¿Dónde situarías el feminismo? ¿No crees que contradice un poco
esta línea tenebrosa que nos has dibujado? Sí, yo creo, yo defiendo las ideologías, creo que es bueno tener grandes narrativas que nos ayuden a entender y que nos ayuden a trascender más allá de nuestros intereses individuales. Creo que la ideología liberal, el feminismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia han contribuido mucho, y el problema precisamente del feminismo es que acabe diluyéndose y que acabe pues perdiendo esa capacidad que tiene de tejer complicidades más allá del propio movimiento, ¿no? Y creo que, como otras ideologías, se encuentra en una situación crítica. Estamos viviendo un mundo de postideologías, donde resulta muy difícil seguir con tus propias convicciones porque nos vamos acelerando políticamente, van cambiando, los sistemas de partidos están continuamente mutando en prácticamente todas las democracias, y nos cuesta mucho consolidar las ideologías. Yo creo que hay que continuar, defender las ideologías, la parte constructiva que tienen las ideologías, y entender también que la realidad política, la buena política es pragmática e incremental o gradual, y las distintas ideologías pues se van acoplando, ¿no? Y creo que pues en este caso la ideología izquierda y derecha pues es como el ojo y la mano del cuerpo. Pues necesitas la mano para hacer cosas, pero necesitas el ojo también para la conciencia y equilibrarte. El ojo sería la derecha, la mano sería la izquierda. Pues un poco lo mismo. Creo que hemos perdido un poco el diálogo entre ideologías y hemos transformado la disputa ideológica sobre principios ideológicos en una disputa prácticamente religiosa, lo que comentaba antes Xavier, de la tribu, ¿no? Mi tribu contra la tribu contraria. Y el problema es que a veces las ideologías han ido cayendo también, esta tribalización de la política, ¿no? Algunos representantes de las ideologías. Marisa. Sí, la descripción de esta sociedad hiperindividualizada me parece que es muy acertada, pero ¿quiénes son los responsables de que vayamos caminando hacia esa distopía anárquica, ¿no? que me parece que es un poco la tesis de la novela? Los partidos políticos cada vez más radicalizados, el poder económico abusivo, o los ciudadanos que estamos en un sálvese quien pueda y cada uno por su lado. Pues tú, Marisa, yo creo que todos somos responsables, ¿no? Creo que hay que buscar, como decía Alexander Solzhenitsyn, la línea que separa el bien y el mal no divide a países, no divide las ideologías, sino que atraviesa el corazón de cada ser humano. Pues yo creo que nosotros mismos tenemos esa tendencia hacia la inmanencia, hacia la trascendencia, y creo que hoy en día vivimos en un entorno, evidentemente las grandes tecnológicas tienen mucha responsabilidad, que ha fomentado estos impulsos individualistas, pero yo también considero que hay una responsabilidad de las ideologías, de la derecha, que ha fomentado un individualismo económico desaforado, y de la izquierda, que ha fomentado un individualismo cultural de romper lazos con tu patria, etcétera, que creo que entre ambas han desarticulado poco a poco, desde los años 70 en adelante, han ido desarticulando ese tejido social que teníamos, ¿no? ¿Me permites una broma? Sí. Estás, con este discurso, a punto de refundar Ciudadanos, porque estás hablando de que la izquierda se ha ido muy a la izquierda y la derecha muy a la derecha. Permíteme la broma. Carmelo. Sí, ese sería ese comentario que haces para preguntar si ahora se necesitaría un partido de centro, porque se han quedado un poco huérfanos, parece ser que los electores de centro. Pero yo hace ya, va a hacer 7 décadas de que John Fitzgerald Kennedy dijo aquello de no preguntes qué puedes hacer, qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Y nos vamos a este palabra que yo no conocía, lo reconozco, de la inmanencia, que es que no vamos más allá de nuestro propio interés. Y decía que hay que reconectar con algo trascendente. A mí no se me ocurre, sinceramente, algo ahora mismo más trascendente, universal, preocupante, que ha dado muestras de su propia trascendencia, que es la protección del planeta por el deterioro que está sufriendo. ¿Cómo es posible que tenga tan escaso éxito la protección del planeta como causa universal y como causa, entre otras cosas, de la juventud, que es la que puede padecer las consecuencias tremendas del deterioro del medio ambiente, del calentamiento global? Bueno, yo creo que el discurso político está monopolizado por unos magos que son capaces de hacer grandes malabarismos con las palabras y son capaces de venderte que quien está en peligro es tu país porque está amenazado, porque llegan inmigrantes, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que se ha producido no solo un proceso de desinformación, sino que se ha inundado todo el debate político de estas guerras tribales. Entonces, el Amazonas no entra en las guerras tribales, ¿no? Y yo creo que deberíamos tratar de avanzar hacia
hacia eso, ¿no? Buscar formas. Yo creo que el ecologismo es la manera adecuada y si te das cuenta la evolución del ecologismo, cómo se ha ido dividiendo, cómo se ha ido dispersando y ahora tenemos ecologistas en la extrema derecha y ecologistas reaccionarios y luego también tenemos movimientos de izquierda, ¿no? Ha quedado muy desmembrado también ese movimiento. Ahora vamos a hablar de Trump y la cuestión de Venezuela, pero para acabar le quería preguntar por el trabajo que va a hacer ahora en el Banco de España. ¿Cómo tiene que tomarse Europa de en serio el reto de Trump que dice que la Unión Europea nació para joder a los Estados Unidos y hay que acabar con ella? Pues yo creo que hay que dedicarle muchísimo esfuerzo a estudiar a Trump. Y yo creo que el problema no es tanto Trump, yo creo que el problema no es tanto Trump, el problema es todo el trumpismo, todo lo que viene detrás, porque después de Trump seguramente vamos a tener otro tipo de políticos republicanos. Lo comentabas, en América Latina prácticamente ha caído en manos de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, falta Colombia y Brasil o México, básicamente el resto de países se encuentran en una situación parecida y vamos a ver cómo afrontamos este mundo. Yo creo que Europa se tiene que preparar, que esta es la nueva realidad, que va a ser muy difícil reconducir las relaciones atlánticas como existían con la anterioridad, que hemos de responsabilizarnos de nuestra propia defensa y luego negociar con Trump, pues yo creo que eso hay que dejarlo en manos prácticamente de psicólogos o de psicoanalistas, ¿no? Que dicen que hay que tratar con él de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Pero yo no me gustaría hacer como los representantes de algún país que le regalan lingotes de oro para conseguir rebajas de los aranceles, no me parece muy bien. Aviones o se la va a visitar a un campo de golf. Pero bueno, en fin, Víctor Lapuente, vamos a enseñar de nuevo a cámara inmanencia, ya que es una palabra que a lo mejor el año que viene sustituya a la de arancel. Esperemos que así sea. Ahí lo tienen, inmanencia, la novela de Víctor Lapuente. Ojalá sea trascendencia en lugar de inmanencia, pero... Efectivamente. Y que tengas muchísimas gracias por estar aquí y que tengas muchísima suerte en el Banco de España. Igualmente, muchísimas gracias, Xavier. Ha sido un placer. Buenas noches.